llamamos pastoral educativa, lo que llamamos pastoral educativa promueve tanto la explicitación del Evangelio como la implicitación del mismo. Entonces, por eso es que hay una dinámica de lo implícito y lo explícito que tiene que ver con la pastoral educativa. De nuestro concepto, pastoral educativa es todo. En todo caso, la reflexión de ahora va a cuento de que, siendo que los espacios dispuestos intencionalmente para la explicitación del Evangelio no suelen llegar ni a un 10% de la currícula de la escuela, de la vida de la escuela, el pensar la pastoral educativa tiene relevancia porque si bien podemos hablar de complementariedad entre la pastoral educativa, la ERE y la catequesis, en tiempo, en volumen de cosa que pasa todos los días en la escuela, de habitar la escuela, la pastoral educativa se lleva el 90%. En realidad se lleva el 100% en la concepción de que también tiene que ver con la explicitación. Pero cuando nos quedamos pensando en la escuela solo, en la ERE y en la catequesis, estamos pensando solo en esto, en un 10%. Lo digo en números, ¿no? No sé, un primer año, un segundo. Un primer año tienen en casi todas las escuelas 43, 44 horas de clase. La técnica tiene un poquito más, tiene casi 49. ¿Cuántas de esas horas semanales le dedicamos a lo que podría ser catequístico? Llamémosle una reflexión en el micrófono, a la mañana, a la tarde, en el comienzo. Llamémosle algo que se haga en el primer recreo, el segundo recreo. Horas de catequesis o de formación cristiana o alguna misa que hacemos, que no es toda la semana, o vamos a suponer que sí. No llegamos a más de 4 horas. Generosamente son 4 horas. Cuando los chicos están 40 y pico. Sin contar que además de esas 44 horas o 49 horas, tenemos los recreos, tenemos el tiempo del almuerzo, en algunos casos la merienda. Y la implicitación del Evangelio no es espontánea, no surge como consecuencia de lo que explicitamos. Y a veces ha sido esa, o puede seguir siendo esa, la hipótesis en algunos lados, ¿no? O sea, trabajamos muy bien sobre la catequesis de tal modo que esto irradie en el otro 90%. Les voy a proponer como tres pasos. Una primera mirada sobre la realidad del hecho educativo no va a ser un diagnóstico de la escuela, sino simplemente una puntualización sobre el propósito de lo que llamamos hecho educativo. Después hacer una mirada sobre el misterio de Cristo, que no va a ser una cristología, sino simplemente un subrayado sobre el misterio de la encarnación. Y finalmente sí, espero que sea lo que más nos dediquemos, a una definición de lo que llamamos pastoral educativa. Ya tenemos como un adelanto en este primer párrafo que hemos dado. ¿Y cuál es el aporte en el contexto del tema que nos ocupa, ¿no? La dinámica de lo implícito y lo explícito en la relación con pastoral educativa, ERE y catequesis? Mirando el hecho central de la educación, digámoslo así, por ahí es medio ambicioso, tal cual dicho así, pero ustedes me van a entender. La pandemia creo que nos mostró en el 2020, sobre todo, y también hasta el 2021, que lo central de la escuela era el vínculo pedagógico. Todo lo demás se teje en torno o a espaldas de esta experiencia central que llamamos vínculo pedagógico. O sea, la foto es el vínculo pedagógico, la película es la trayectoria escolar. La pandemia puso en crisis algunas concepciones que ya estaban naturalizadas en algunas escuelas respecto de que el centro de la escuela, por ejemplo, era el estudiante. Uno dice, no, ¿cómo, Adrián? El estudiante sí. Y lo que pasa es que nos dimos cuenta que si no había un docente que pudiera sostener el vínculo, con el estudiante no alcanzaba. El estudiante nos da sentido a los docentes, pero no alcanza con él en la escuela. De hecho, en lo primero, en todo caso, en mi experiencia, yo era director de otra escuela durante la pandemia, de una escuela de aquí de Córdoba, una escuela que tiene más de 50 años, un secundario con 1.200 estudiantes, 115 docentes, y la mayoría del tiempo, en mi experiencia, fue tratar de sostener al docente que le agarraba fobia a las máquinas, que no sabía qué hacer con los chicos, que se creía incapacitado porque no sabía manejar un Meet. Toda la capacitación se orientó en esos momentos hacia dispositivos para dar clases, para evaluar, para motivar. Fortalecer el vínculo pedagógico incluso se convirtió casi que en una evaluación, por lo menos aquí en Córdoba claramente y a nivel nacional. Lo que hacíamos era determinar cómo estaba el vínculo, no si qué había aprendido, cómo había aprendido, no, era si el vínculo era
intermitente, si era estable o si era inexistente, y entonces trabajábamos sobre el inexistente. Así todas las herramientas de la virtualidad, las plataformas, las automatizaciones en los casos de itinerarios así, que los chicos tenían que hacer una actividad y ahí saltaban a otra, o evaluaciones que autoevaluaban, videos y aplicaciones varias, permitieron conectar con el mundo en donde los niños ya estaban. Los niños, los adolescentes ya estaban en el mundo virtual, los docentes, muchos estábamos más o menos cerca, otros estaban lejos y otros estaban en las antípodas. Y desde allí partíamos con básicamente una única intención, enganchar a los chicos. Y el enganche era prácticamente emocional. O sea, ¿qué le puede interesar a un chico que yo le dé de lo que me toca dar en la materia? Hablábamos en términos pedagógicos de NAPS, ¿no? De núcleos de aprendizaje prioritario, lo mínimo de lo mínimo, pero al final todos terminábamos hablando en las capacitaciones, en las reuniones que hacíamos de a ver cómo lo puedo enganchar, ¿no? Y de hecho ahí hicimos la experiencia de la cámara abierta o la cámara cerrada. ¿Cómo le voy a dar clase a los globitos? Veo letras nomás, nadie me abre la cámara. Pongámosle ausente, me decían los profes, los que no abren la cámara, porque yo no sé si están. Y eran toda una serie de debates que nos hicieron pensar justamente que en el ámbito incluso de la clase física podía suceder que nos pasara lo mismo que en la clase virtual. O sea, teníamos, no sé, 30 alumnos, 35, 40, y nosotros creíamos que le dábamos la clase a todos, pero enganchados teníamos a 4 o 5. Y esas cosas nos hicieron pensar. O sea, el vínculo pedagógico en el centro. Esos contenidos dialogaron con el contexto digamos, de los chicos, que muchas veces era el contexto completamente inmediato. A ver, ¿qué pasa en tu casa? ¿Cómo estás? Porque de hecho no salían de la casa. Y eso es lo que volvió significativo mucho de lo que pudimos compartir. Creo que ahí también vivimos como pocas veces el claro sentido de la naturaleza colaborativa que tiene la educación, tanto en lo específico de enseñarnos entre nosotros a bajar una aplicación, a manejar un Mentimeter, a hacer un audio o hacer poner trabajos en un classroom, como a otras cosas, como cómo bancarnos emocionalmente también nosotros. Entonces, la centralidad de la escuela, y esto para cerrar este primer punto, no es ni el estudiante ni el docente, sino que es el vínculo pedagógico, lo que logramos establecer, sostener y fortalecer. Y la convicción espiritual que está detrás de esto, al menos desde nuestra mirada, es que es ahí donde Dios hizo su carpa, hizo su tienda. O sea, la encarnación está ahí, en el vínculo. Ni exclusivamente en el niño, ni exclusivamente en el profe, ni en el directivo, no. En eso que tratamos de sostener todos. Mirando ahora y haciendo un pase hacia la cristología, o mirando un poco el misterio de Cristo, entendemos que la pastoral educativa es pensar cómo es que Dios y el hombre, o sea, cada maestro, cada maestra, colaboramos mutuamente en el acto educativo, o sea, en ese vínculo. Y aquí un breve excursus sencillito de algo de cristología básica, que creo que todos hemos accedido alguna vez a esto, ¿no? Sabemos que a la Iglesia le costó casi 500 años llegar a una formulación cristológica que permitiera justamente decir esto, que Jesús es verdadero Dios y es verdadero hombre. En el medio hubo gente que tuvo que morir por la causa de que era verdadero Dios y más o menos hombre, o que era verdadero hombre y más o menos Dios. Este, ahí en el Concilio de Calcedonia, en el 451, se dice que Jesús, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, son dos naturalezas sin confusión, o sea, sin que lo humano y lo divino se mezclen, haciendo como una tercera cosa, ¿no? Como si fueran dos colores primarios y forman un secundario. Dos naturalezas sin cambio, o sea, no es que lo humano y lo divino se van convirtiendo en una cosa y pasan a ser otra, sin división. O sea, no se puede decir, bueno, de este lado está la parte humana, de este lado la espiritual, y sin separación. O sea, sin que podamos decir acá tracemos la línea, y de acá para arriba Dios, de acá para abajo hombre. Y en la persona de Jesús y en el vínculo pedagógico, no hay continuidad ni hay competencia. Lo que hay es colaboración. Es una comunión en la diferencia.
dos polos de una tensión que se reclaman permanentemente. Pensar la realidad educativa en el hecho educativo central, digamos, el vínculo y el sostenimiento del vínculo, desde este lugar, o desde la fe cristiana, es pensar el vínculo pedagógico en estos términos. Los elementos culturales y los elementos religiosos están en esta tensión de colaboración como en la misma persona de Jesús. Rapidito, pero así en una síntesis, esta colaboración hoy está completamente desafiada por el hiperindividualismo capitalista, que endiosa la competencia por sobre la colaboración. Y bueno, hay que caminar, obviamente, con empatía, con ternura y obviamente con apasionamientos comunitarios, digamos. Algunos ejemplos, digo, para aterrizar y mirando la escuela, ¿no? En Jesús y en nuestras clases, lo humano no deriva de lo divino, ni lo divino deriva de lo humano. Por eso ninguna de estas dos dimensiones puede hacer desaparecer la otra. A veces puede ser que a nuestra conciencia prevalezca más una que la otra, de acuerdo a los contextos. Por ejemplo, cuando en contextos socialmente vulnerables nos planteamos la disyuntiva en qué es más importante, que los chicos coman o que reciban buenos contenidos para la educación. Y la respuesta no es ni una ni otra. O sea, las dos cosas. El tema es que cómo se vive eso en tensión. O sea, una comunidad educativa en un lugar concreto tiene que responder con las herramientas que tiene a esta pregunta, pero sin decir, ah, no, lo más importante es que aprendan, porque entonces cuando aprendan y puedan conseguir un trabajo van a comer como la gente. O no, lo más importante es que en la escuela le demos de comer, después que le enseñe Magoya. Obviamente hay que empezar por considerar que los chicos se alimenten, pero ¿me entienden cuál es el tema? Otro ejemplo, cuando debemos acompañar a niños con determinadas barreras para el aprendizaje, nosotros generalmente encontramos las barreras en los niños o en la familia. Decimos esta familia que no ayuda, este chico que no atiende. Y en realidad la pedagogía nos hace mirar que las barreras son contextuales. O sea, ¿por qué un chico no puede pasar, no sé, no puede llegar con una pelota a 20 metros? Y porque yo le puse el aro a 20 metros, si se lo pongo a 10, capaz que llega. O sea, entonces, ¿es que la barrera la tiene el estudiante o la tengo yo a ir poniéndole el contexto en el cual él puede desarrollarse de donde está, a dar el paso siguiente? En Jesús y en nuestras clases, lo humano y lo divino se desarrollan de manera imbricada. Por eso, no se puede crecer en una dimensión sin crecer en la otra, ¿no? En esto me parece que la sabiduría de Puig y de Cavallini era asombrosa, digamos, ¿no? Esa síntesis que ya tienen después de haber pasado tantos años diciendo, miren, trabajemos sobre lo humano, porque en realidad, si nosotros logramos acompañarnos y crecer humanamente, no podremos no estar creciendo espiritualmente. Aunque sí nos pasa, por ejemplo, muchas veces que encontramos estudiantes o docentes o directivos que explicitan su fe, así, no sé, con grandilocuencia, con gestos externos muy visiblemente católicos, lo pongo entre comillas, ¿no? Pero sus opiniones, sus modos de ser son completamente inhabilitadores, son exclusores, o somos exclusores, ¿no? Y entonces a veces uno dice, pero ¿cómo es esto? Acá algo no funciona. Y a veces chicos, chicas o docentes o directivos que por ahí no son afectos a un modo de expresión de fe o a llevar cruces o, no sé, a tener cierta calificación externa o lingüística católica, son gente que piensa desde los más necesitados, son gente que es muy inclusiva en su manera de pensar, son gente que investiga, tiene apertura. En Jesús y en nuestras clases, lo humano y lo divino no se mezclan. Lo humano siempre es humano. La matemática es matemática, no va a ser otra cosa. Y debe ser matemática, por justamente la independencia, la autonomía más que independencia de todos los saberes. Y el resultado no es mezclar, como decíamos, dos colores primarios para obtener uno secundario. No es ver cómo la teología le puede decir algo a la geografía. No, a la geografía no le va a decir nada, nunca. Ahora, habrá modos de abordaje de la geografía que sean habilitadoras del misterio del amor de Dios y otras que sean inhabilitadoras. Y ese es el desafío. Paso al último punto, como algunas referencias nomás, ¿no? Entonces, la pregunta podría ser, ¿cuál es el aporte que la pastoral educativa puede hacer en este complemento con la ERE y la catequesis? Que decíamos, por lo menos desde de nuestra comprensión, eh, la pastoral educativa incluye
los espacios de explicitación, que además de la ERE y además de la catequesis, pueden ser otros, ¿no? Hay en algunos colegios que tienen una pastoral misionera, grupos juveniles, pastoral litúrgica, ¿no? Que son también espacios de explicitación. Tomo simplemente, hago tres referencias a tres documentos que me parece que pueden ser útiles. En el Catecismo de la Iglesia Católica, en el punto 1868, se nos dice que si bien el pecado es un acto personal, todos tenemos una responsabilidad en los pecados cometidos por otros cuando cooperamos de algún modo. Y hay un montón de modos de cooperar según el Catecismo de la Iglesia Universal, participando directa y voluntariamente, ordenándolos, aconsejándolos, alabándolos, aprobándolos, no rebelándolos o no impidiéndolos cuando puedo impedirlo, o protegiendo a aquellos que lo hacen. O sea, hay como una lógica de complicidad de unos con otros cuando provocamos lo que llamamos la estructura de pecado, ¿no? O el pecado social. En San Juan Pablo II, en el punto 25 de Reconciliación y Penitencia, habla del método del diálogo como el primer camino para promover la reconciliación social. El Directorio para la Catequesis, este que estamos hablando del 2020, en el punto 53, recoge la idea de la catequesis como un laboratorio de diálogo. Y ahí justamente, no quiero abundar total, después ustedes lo pueden ver, pero habla de que a partir de este diálogo toma forma y asume sus características en una iniciativa libre y gratuita de amor, este, este momento de evangelización. Dice, no obliga, es para todos sin distinción poco a poco. Un poco con esto como referencia, vamos a lo que puede ser como para mí el punto central de lo que la pastoral educativa puede aportar desde la implicitación del Evangelio. Y es una visión de la escuela, una manera de vivir y de transitar la escuela y de invitar a los docentes a transitarla. Poniendo en esa visión, en ese horizonte, al menos 10 problemas que tenemos todas las escuelas, con nuestra propia diversidad. Hay cuatro problemas que son como del contexto, ¿no? Podríamos llamar del continente, digamos que contiene nuestra escuela. El primer problema, pueden ser en orden de estos cuatro, podría ser cualquiera, pero yo los ordeno así, es el problema de las relaciones sociales capitalistas en la educación. Tal vez, y esto, bueno, corre a cuenta personal, no es una reflexión de los lasallanos, pero es personal. Tal vez, habidas cuentas de los discursos que estamos escuchando desde en el gobierno nacional, desde diciembre, podemos empezar a entender cómo el capitalismo realmente es el lugar, el ámbito del desarrollo, no solamente de nuestra democracia, sino de todo el mundo. Y cómo hay distintos modos de entender el capitalismo, ¿no? Eh, el otro día escuchamos a alguien que nos decía que el capitalismo es lo mejor que nos pudo haber pasado y es lo mejor que le puede pasar al mundo porque ha llevado el mundo a este estadio o este estadio actual que es el mejor de todas las etapas de la historia. Lo dijo nuestro presidente. En el mismo lugar, en el mismo ámbito en donde el Papa horas antes había hecho un discurso en donde les pedía a los reunidos en Davos que por favor considerasen como problema el tema de cómo logramos hacer sociedades justas, cómo logramos que no haya hambre en el mundo, que no haya guerra, porque justamente el modo de relación capitalista promueve inherentemente la desigualdad, nunca la busca, por propia definición. Y ustedes dirán, bueno, ¿pero qué tiene que ver esto en la escuela? Y bueno, en la escuela nosotros hablamos de oferta y demanda. En la escuela, el docente viene, cuando yo lo tomo, viene y me dice, ¿cuánto voy a cobrar? Y acá no pagan más. ¿Y por qué no pagan más? Y aquel que hacen valoraciones a fin de año y aquel que trabaja mejor le dan un bono o algo. Y uno tiene que tener respuestas para eso. No puede decir, no, acá nada que ver, nada que ver la plata. No, sí, mucho que ver la plata. De hecho, podemos tener unos tremendos líos bárbaros, los directores generales o las directoras generales o los representantes legales, si no seguimos la ley. Si no, digamos, si no miramos los recibos de sueldo, a ver si estamos pagando bien.
si no respetamos los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Vamos a empezar el año posiblemente con paros. Y bueno, ¿y qué hago? ¿Cómo hago para... ¿Qué derecho garantizo? ¿El del docente a hacer paro o el del estudiante a tener clases? Y los dos derechos tengo que garantizar. Es que no puedo, Adrián, es que sí, o sea, alguna respuesta damos a eso. Y puedo enojarme con los docentes y decirle, ustedes no son comprometidos, ustedes no aman a Dios, o al revés, irme al otro extremo y decir, en lo humano, yo me uno con ustedes a la lucha, yo cierro la escuela, no, no, para. Vos tenés como directivo una obligación y la tenés que cumplir independientemente de lo que piensen internamente. Y bueno, ¿y cómo llevo eso en mí? Esa tensión es un problema. Y no un problema que yo solo me lo puedo tragar, sino que lo tengo que compartir en mi consejo. Tiene que ver con las comunicaciones institucionales que hacemos. Libros. ¿Les vamos a hacer comprar libros? No. Bueno, pero es barato, pero ayuda al profe, pero tiene que ver con la mirada más crítica que nosotros tenemos. O sea, el problema de las relaciones sociales capitalistas, no como, yo no estoy diciendo que el capitalismo es el demonio, estoy diciendo que nos atraviesa y nos obliga a hacer síntesis que muchas veces yo entiendo que no tenemos, entonces no se la podemos ni siquiera transmitir a nuestros docentes y obviamente a nuestros alumnos o familias. Segundo problema, el problema de la institución educativa como tal. Todos sabemos que la escuela nace en un momento de la historia. No existió siempre así como es ahora. Nace con los estados nacionales, como una estrategia de educar al soberano, que ya no era el monarca, y todos mirándolo a él, sino que el soberano era cada uno, la libertad estaba acá adentro y teníamos que sentirnos más o menos hermanos, digamos, o hermanas. No sé si tanto, pero en todo caso ciudadanos de un mismo país desde la fe, obviamente, hermanos, hermanas, pero allá en 1880, con la ley que promueve la 1420, la escuela primaria obligatoria, en nuestro caso, que somos un crisol de razas, aquí o de etnias o de orígenes, ayudó a eso, ¿no? Todos los chicos a la mañana, las chicas, mirábamos la bandera, y bueno, ese es nuestro símbolo, cantábamos el himno, y estábamos ahí entrelazando. Bueno, eso impone desde su raíz, digamos, la dinámica de lo instituido y lo instituyente. Entonces, todos los días tenemos que lidiar en la escuela, como directivos y como docentes, sobre si hacemos lo que ya está instituido o instituimos otra cosa. No nos queda otra, ¿eh? Y ese es un problema. Muchas veces la solución es no tratarlo. Y si no lo tratamos, lo que hacemos es repetir lo mismo que venimos haciendo. ¿Sí? Y tratarlo a veces es meter un despelote en la escuela que nos divide. ¿Y cómo hacemos entonces? No hablamos, hablamos más o menos, hablamos, pero ciertas cosas permitimos que se digan, ciertas no. Eh, Pañuelo verde, pañuelo azul, ¿no les pasó? ¿Qué hacemos en la escuela? ¿Dejamos a los chicos afuera? El chico lo trae en su mochila, la chica lo trae en su mochila. ¿Dejamos al chico afuera por eso? Al docente, ¿dice algo o no dice? ¿Llevamos a los chicos a la marcha? ¿No llevamos a los chicos a la marcha? Para ser concreto, otro problema es ese, de lo que está instituido y lo que queremos instituir. El tercer problema es el problema de las condiciones sociales de la educación. Este es como el más básico, creo que todos reconocemos más fácil, es si vamos a reproducir lo que hemos recibido o si vamos a tener una actitud crítica sobre alguna de las cosas que hemos heredado, ¿no? Y respecto de eso, obviamente yo creo que estamos muy lejos de la crítica de Freire de hace 40 años de la educación bancaria, ¿no? ¿Se acuerdan todos? Bueno, ¿qué hacemos? Le abrimos la cabeza, le ponemos cosas o construimos con los chicos y demás. Hoy, y desde hace muchos años, todo el discurso, al menos sería insoportable éticamente que alguien diga, no, hay que meterle cosas a los chicos en la cabeza. Pero el tema es que, sí, no le metemos, pero muchas veces abandonamos, que era un texto que nos propuso cuando empezamos para rezar. Déjenme que me acuerde, lo tenía ahí por acá anotado, que nos propuso Constanza, eh, esto de no, de tener como, no decía la audacia, pero se suponía que era la audacia que estábamos hablando, de no retrotraernos, ¿no? O sea, nosotros tenemos algo que decir, no podemos no decir nada para no ser mi lío. Estamos en la sala de profes y los profes están hablando de un tema y yo estoy ahí como directivo, como catequista, ¿y qué hago? Miro, no digo nada por las dudas, me pongo en más papita que el papa. Bueno, cuando no sé qué hacer es porque no estoy logrando tener síntesis propias que permitan provocar que los demás hagan su propia síntesis. Porque tampoco se trata de ser el defensor de qué, de la divinidad.
ni de la humanidad. No, no, tenemos que ser el defensor de cómo cooperan divinidad y humanidad. Cómo ese profe de geografía que no sabe nada de teología, este, no tiene que aprender teología. Yo no le tengo que enseñar teología. Lo que tengo que decirle, mira, yo la síntesis que hice a este respecto es esta. Cuando se plantea el tema de minas a campo abierto, sí o no. ¿Qué tiene la pastoral educativa que decir de eso? ¿Tiene algo que decir o no? Ah, no, bueno, que eso lo vea el profe de geografía, de economía, no. Ahí dejamos, si no, el 90% liberado, a que nadie diga nada. Avanzo para no quedarme. El problema político en la educación, el problema político, o sea, del poder. Poder significa poder. O sea, puedo hacer, puedo leer, puedo escribir, puedo hablar. Bueno, ¿cómo es el poder en la escuela? ¿Quién habla? ¿Hablan los chicos? ¿Hablamos nosotros? Siempre hablamos nosotros. ¿Habla el director? ¿Qué pasa cuando hay una voz disonante en la escuela? Se lo calla, se le dice no, no, andate por allá. Se revisan todos los discursos que se van a hacer públicos. Lo que los chicos escriben, ¿escriben nuestros chicos en el baño? ¿Qué escriben ahí? Porque lo que escriben ahí es lo que no pueden decir en otro lado. El profesor ese que por ahí es más dejado de lado, ¿qué les hace decir? ¿Qué dicen los chicos en su clase? Todo eso es un problema de la pastoral educativa, de los directivos principalmente y de los docentes, que necesitan que nosotros vayamos haciendo síntesis para poder poner palabras, que no sean ni de un lado ni del otro, ¿no? Que no sean venir con la cruz a evangelizar, ni sean, ah, bueno, acá Dios no tiene nada que ver, la humanidad sale así, se me cantó, porque yo soy espontáneo, entonces digo lo que se me ocurre. No, pará, del cuerpo del otro no se habla. Y eso no lo dice ni el Evangelio ni lo genuinamente humano. Lo dice lo que hemos aprendido. Hemos aprendido a decirnos, che, del cuerpo del otro no se habla. Y es una excelente síntesis de respeto a la dignidad humana mezclado con yo soy libre y digo lo que se me canta. Pensando ahora en los otros cuatro problemas, los problemas del contenido, o sea, del texto propiamente de lo que trabajamos en la escuela. El primero, bueno, tiene que ver el problema de los saberes y de cómo los saberes son una puerta para interpretar el mundo, porque de eso se trata enseñar. A los chicos no les enseñamos matemática, les enseñamos cómo la matemática les abre oportunidades de vínculo, de diálogo, de mirada crítica sobre lo que les pasa, sobre lo que le pasa al compañero, lo que le pasa en el barrio. Cuando enseñamos biología, le enseñamos temas que tienen que ver con cómo funcionan ellos, con cómo funciona el cuerpo, con por qué me siento mal, cuando me duele la panza, qué tengo que hacer, por qué me puede doler la panza, eh, cómo funciona el aparato digestivo. El segundo problema de este ámbito, del ámbito del contenido, sí, del contenido, no de los saberes, tiene que ver con el desarrollo de la capacidad de decisión. En las escuelas enseñamos lo que se llama la progresiva autonomía, ¿no? Que según el último código de derecho civil y comercial que tiene 7 años, ha traído realmente novedades, ¿no? Por ejemplo, hasta hace 10 años, un papá a mí venía y me decía, usted no me diga nada, yo educo a mi hijo como quiero. Y desde hace 10 años yo le tengo que decir a ese papá, no, mire, su hijo me dice que le pega, usted no le pegue, no tiene derecho a pegarle, no puede pegarle. Y yo lo voy a denunciar a la CENAF si veo que lo tiene que pegar, si le pega de vuelta. O tiene que escucharlo. Digamos, abro un ejemplo como muchos otros, ¿no? Pero el tema, y eso en relación a los chicos y las familias, pero también en relación a los chicos entre sí. O sea, que yo tenga autonomía no significa que pueda hacer lo que quiera cuando quiera, no, es autonomía dentro del marco de los objetivos. Me acuerdo de algunos que decían, ah, profe, yo soy libre, entonces yo no quiero estudiar, me voy del aula. No, no, vos decidiste venir a esta escuela se organiza así, tiene esta hora de clase, está dentro del aula. Si no, no vengas. O sea, porque también está el tema, ¿no? No es que, bueno, hago lo que quiero porque tengo derechos. Sí, vos tenés derechos y obligaciones. Nuestras obligaciones son que vos aprendas. Entonces no te puedo dejar dormir en el banco. Si vos te dormís en el banco, yo voy a llamar a tu papá para que te lleve a tu casa y que aprendas que tenés que dormir a la noche para después venir despierto para aprender. Otro problema, el problema del método, no de los métodos, de las metodologías. Ese es un tema que está bastante estudiado y estudiamos todo lo que hacemos en general alguna. Yo soy más del área de las ciencias sociales, bueno, tiene sus metodologías y demás. El método tiene que ver con cómo aprenden.
nuestros estudiantes, nuestras estudiantes en nuestra escuela. Cómo toma conciencia y cómo lleva a su vida eso que está aprendiendo. Que es un problema muy serio porque tiene que ver mucho todos los temas, los problemas, pero este particularmente con la síntesis. Eh, a veces terminan los chicos de nuestras escuelas y no podemos realmente nosotros dar cuenta de que ellos han hecho alguna síntesis vital de muchos de los contenidos. Incluso muchos de nuestros mejores estudiantes, que solemos distinguirlos con las banderas, la bandera nacional, la provincial, la papal, eh, saben muchas cosas, pero no tienen síntesis. No les hemos podido organizar espacios para la síntesis. Y por último, el cuarto problema del contenido, el problema de la evaluación. En la escuela vivimos evaluando. Está bien que hablamos de evaluación formativa, hablamos de distintas de evaluaciones que vienen muy bien. Bueno, acá de lo que decimos es cómo evaluamos los instrumentos, cómo diseñamos los instrumentos para evaluar nuestra propia actividad. Y eso para mí es una de las cosas más complicadas, porque si hay algo que no le gusta al docente y al directivo es que nos evalúen. Evaluamos muy fácil a los chicos, le ponemos una prueba y listo. Y profe, ¿por qué tomó esto? Si en la clase no lo dio. Bueno, pero yo le dije que lean todo. Pero cuando nosotros nos dicen, mira, te falta esto, bueno, pero me falta esto, pero que tengo esto, esto y esto. Es un tema, los acuerdos sobre qué evaluar, anticipar, decir, bueno, vamos a proponernos esto. ¿Y por qué nos proponemos esto? Digamos, ¿qué mejora hay en la calidad del servicio educativo que nos vamos a proponer esto? Estar convencido detrás de eso y después ir evaluando. Y finalmente, los otros dos problemas responden al pretexto, podemos llamar, del hecho educativo o a los actores, que son el problema de los que generan el vínculo pedagógico, el problema de los docentes y el problema de los estudiantes. Cuando digo problema, no hablo de los problemas personales que tienen, sino el problema de ser constituido como docente, por ejemplo. Sabemos todos que un docente puede entrar al aula porque yo lo pongo al frente de una materia en un curso, pero la legitimidad de él o de ella como docente la tiene que lograr en el vínculo. Y a veces es difícil, a mí en mi experiencia lo más difícil es sacar al docente de un cierto espíritu escolar que traemos adentro, de cumplimiento, que ser docente significa preparar una clase, darla a como dé lugar y punto. Y en todo caso, para que no me jodan mucho, la doy como me dicen que la dé. No, no, el docente es la persona que está llamada a hacerse cargo de lo que gestiona con cada vínculo pedagógico en su aula. Adrián, pero con lo que nos pagan, con el desastre que hay, ay, bueno, vieron que también tiene que ver el problema de las condiciones del capitalismo. Y finalmente el problema del estudiante, que el foco lo pongo en que plantea el problema de cómo promover espacios de metacognición, que es lo que queremos todos. No que los chicos aprendan, sino que se den cuenta qué aprenden y cómo aprenden mejor para seguir aprendiendo en otros contextos, con otros contenidos. Y aquí voy a cerrar, digamos, como con un punto, una conclusión, y dejo abiertas preguntas, comentarios, quejas. La pastoral educativa debe promover procesos que vayan creando síntesis, palabras, ideas, sentimientos. O sea, las síntesis se expresan en ideas, en algunas palabras, en sentimientos que se viven en la escuela, en procedimientos, en dispositivos pedagógicos, en signos, en celebraciones, sobre estos conflictos. Un directivo, una directiva, lo que debe poder hacer es pensar cómo todos los días, cada día y de distintas maneras y de manera intencional, vamos generando, vamos tomando estos conflictos, que a veces no los tomamos a todos juntos, tomamos alguno por año, o uno en la primera parte, otro en la segunda, o tal vez a través de algún emergente, y vamos encontrando palabras, sentimientos, celebraciones, porque somos gente de fe, que le puedan dar como un momento de coherencia, ¿m? De esa colaboración como se da en la naturaleza divina y humana de Jesús. Estas síntesis cristalizan, según nuestra experiencia, en la convivencia diaria, todos los días, y en la práctica áulica. Esta síntesis dará cuenta de esa tensión, pero nunca la va a eliminar. Tenemos que aceptar que ese es el modo de hacer la escuela.
No es que, bueno, hago esto, una reunión, les ha pasado seguramente, una reunión que salió bárbara, porque tratamos algún problema, metimos, cada uno pudo poner palabra, el que tuvo que llorar lloró, el que tuvo que enojarse se enojó, tuvimos un momento así medio como grave en la reunión que parecía que no sabía nada y de pronto uno le pide disculpa al otro, el otro dice sí, discúlpenme porque yo estoy no sé qué y pensando en los chicos y cierra y hasta nada, como que esa presencia misteriosa del espíritu que ha pasado por allí. Bien, eso no significa que nunca más voy a tener un problema. Solo significa que hemos generado un buen espacio de aprendizaje para nosotros en primer lugar y para los que pudieron estar ahí. Esas síntesis deben estar primero en los equipos directivos y en los equipos de gestión. Si no están ahí, es muy difícil que estén en la escuela en algún lado. Y la catequesis y la ERE no la pueden generar, porque tienen menos del 10% de la escuela en sus manos. La gestión directiva, entonces, cierro, debe formar a sus equipos y a sus docentes haciendo dos cosas. Primero, comunicando sus propias síntesis provisorias sobre estos temas, no solamente dando indicaciones, sino que comunicando, miren, en el consejo nos reunimos, tuvimos tal problema, lo solucionamos así, pensamos tal cosa, creemos que los sentimientos que hay que animar, hay que charlar con los chicos esto, vamos a hacer una reunión de padres y vamos a hacer tal cosa, para que los docentes puedan mamar, digamos, vivir eso, como diciendo, ah, mira a qué cosa interesante que llegaron, porque después el camino lo tienen que hacer ellos con sus propios, desde su propio lugar. Y además de comunicar sus síntesis provisorias, promoviendo espacios de encuentros y metodologías para que los equipos docentes vayan promoviendo sus propias síntesis. Si no, es muy posible que quede en el barniz, ¿no? Que decía Pablo VI, que el otro día nos recordaba una compañera aquí en la jornada, ¿no? Que quede como un barniz la evangelización y que no toque los vínculos, las opciones, los sentimientos. Me callo. Bueno, nada, muchísimas gracias, Adrián. Y aparte, impecable la síntesis. Te vuelvo a comprometer a que me mandes el texto y el PowerPoint, así yo se los podemos poner disponible a todos los que están participando en esta jornada en la página de ISCA junto con el video que estamos grabando de este encuentro, de esta mesa que nos está animando Adrián. Abrimos un poco las preguntas, los ecos. Bueno, por supuesto te están diciendo gracias, excelente síntesis. Algunos hacían algunos ecos de el momento de la charla, ¿no? De no replegarse, animarse con fidelidad y audacia. También Constanza, que estaba por ahí, nos hacía los recortes de esos números, creo que era de Aparecida, que vos traías a colación en ese sentido. Ahí están compartiendo, digamos, más ecos de agradecimiento. Pero bueno, animémonos también con las preguntas, con las inquietudes. ¿Cómo transmitir a los docentes todo esto? Y en especial, dice acá Matías, a los equipos directivos que nos escucharán decir en un curso nos recomendaron qué. Este, eh, así que bueno, ¿cómo comunicar A esto? ver, ¿Cómo compartirlo? yo creo que hay cosas que un docente puede hacerse eco, pero no puede hacer. O sea, esta es tarea de los visitadores, visitadoras, provinciales, obispos, curas, representantes legales, animadores, Juntas de Educación Católica, Junta de Educación Católica. O sea, eso es una tarea nuestra, digamos, de los que estamos en en ese lugar. En todo caso, cuando ustedes dicen, bueno, pero lo que pasa es que nuestros directivos son buena gente, pero no. Esto no lo pescan, no lo tienen, quieren solucionar todo con la catequesis. Bueno, llaman al catequista para cuando hay un conflicto convivencial todavía, o dicen, bueno, hagamos una misa, pero yo digo, están todos peleados, acá los chicos no tienen ni idea, o no están peleados, pero ¿misa de qué? O sea, eh, la Trinidad, sí, pero ¿y qué? Si ni yo puedo transmitirles una síntesis de lo que yo creo que es la Trinidad y vamos a hacer una misa por la Trinidad. Entonces, digo, creo que hay una postura que es, y me parece que el camino que hemos iniciado, que han iniciado los que están al frente de estas orientaciones e itinerarios es, seamos honestos. O sea, donde no hay expresión de fe así clásica, no la pongamos de afuera. Pongamos mucho oído para ver en dónde Dios se está manifestando. Porque hay un acto de fe en esto. Dios ya está en el vínculo pedagógico, no hay que ponerlo. ¿Sí? Y trabajemos sobre
la autoconciencia. Les digo a veces, si no hay directivos que se muevan de este lugar, iba a ser muy difícil. O ustedes la van a remar en la catequesis, que es así, chiquitita así, ¿sí? Nada, esa es mi reflexión, digamos, sobre esto. Hay dos preguntitas ahí, Adrián. Una que si podés repasar brevemente, que me parece que está muy bien lo que nos pide Juan Pablo, este concepto que vos diste de implicitación del Evangelio, el de implicitación. Eh, Cuando miramos nosotros la escuela de inspiración cristiana, la escuela cristiana, decimos, a ver, la escuela es escuela, después es católica, ¿está bien? Todavía existen escuelas y modelos de escuela que parecen una parroquia o que se quieren parecer una parroquia. Nosotros nos parece que estos modelos ya están como perimidos o resultan en determinados contextos sociales, pero una escuela que no sea escuela no es elegida por nadie hoy. Y papá quiere una escuela para aprender. No manda a la escuela al chico para que sea, o a la chica para que sea buen cristiano. Alguno lo hará, alguna. Pero no es el motivo por el cual las familias nos eligen. Nos eligen porque le cierran el precio de la cuota, con la calidad que quieren que ofrecen, con la buena imagen que presenta la escuela, con el orden, con lo que dicen los vecinos sobre la escuela. Cuando los vecinos dicen, esa escuela es un despelote, la gente no lo manda, por más que yo le ponga horas de catequesis. Entonces, la escuela es escuela católica, pero primero es escuela. Entonces, la primera tarea es implicitar el Evangelio, o sea, un proyecto educativo que sin mencionar alude a realidades trascendentes. Como escuela católica tenemos espacios para explicitar, para decir, para ponerle nombre a eso que vivimos todos los días o que queremos vivir todos los días. Entonces, por eso yo decía un 90-10, ¿no? O sea, en horas de clase para explicitar el Evangelio no dedicamos mucho más que 4 horas cátedra semanal y todo el resto es implicitación. Hay que dedicarse a pensar la implicitación porque la implicitación no es espontánea. Se implicita, así como se explicita, se implicita. Y eso hay que pensarlo. Ahí tenés alguna, bueno, alguna pregunta más específica, ¿no? Como por ejemplo, Rodolfo Minicochi dice, gracias Adrián, qué importante el rol directivo. ¿Qué opinas de la selección del personal para un colegio confesional? Bien, bien concreta la pregunta, pero Sí, sí. paremos un poquito. A ver, nosotros en la red nos estamos planteando poder hacer algo, anticiparnos un poco. O sea, te digo más que lo que pienso, lo que me pasa. Soy director, tengo ahora que cubrir unas 25 horas de materias del área de electromecánica y no consigo a nadie que vaya a Malvinas a trabajar. Entonces, lo que pienso es que hay que tratar de anticipar todo lo posible para lograr pescar lo mejor posible. Te lo digo así, ¿sí? Si vos me decís, bueno, cuando me decís lo mejor posible es alguien que tenga fe, no, que sepa electromecánica. Los chicos tienen 5 horas en 3 años de electromecánica. Hay mucho para enseñar. Si el profe es buena gente, pero no sabe, perdí cuando lo tomé. Entonces digo, para no ser larguero, uno, tratar de anticiparse, por ejemplo, hacer permanentemente entrevistas, todas las semanas hacer 2 o 3, para tener a la gente como en gatera y para poder escuchar, obviamente las hacemos por Meet, ¿no? 20 minutitos, ¿dónde vivís? ¿Cómo llegarías al colegio? ¿Qué te parece? ¿Cómo te fue en tal lugar? ¿Qué experiencia tenés? ¿Tenés familia? ¿Cuál es tu disponibilidad? Entonces uno, hacer eso, tener permanentemente eso, porque si cuando te falta salir a buscar, ya pariste 2, 3 semanas de clase Siempre para abierta los la chicos. búsqueda. Sí, sí. Y lo otro es eso, que sea alguien que sepa su materia, porque lo otro se lo damos nosotros. Ahí decía, bueno, un comentario más que nada, un eco de Valeria Nugués, decía, creo que tu planteo en realidad nos interpela a interrogarnos en qué medida el Evangelio es el núcleo que nos permite hacer síntesis en nuestra vida como manera de vivir, ¿no? Elizabeth dice, muchas veces se da la catequesis y la tarea de la pastoral de toda la escuela. Imposible. ¿Eh? O sea, con el 10% pretender constituir la identidad y la misión del resto del 100%, del 90%. Y también se lee a la pastoral como acciones celebrativas, pero no en esta mirada macro. Está como de alguna manera resaltando y reafirmando y subrayando algunas ideas tuyas o que nos compartiste. Carolina Otero, que es de Comodoro, por lo que veo, dice, gracias por dar estas reflexiones tan claras. Es imperativo que los equipos directivos asumamos con convicción de que somos los primeros animadores de la pastoral educativa
nos involucra, nos implica, nos compromete. Yo en realidad voy a decir una cosa porque yo creo que muchos de los catequistas no nos caracterizamos por ser políticamente correctos. No sé si porque el Evangelio nos constituyó así o porque nos escudamos en que el Evangelio nos constituyó así. Pero yo lo que me animaría a decirle a Adrián es que este modelo eclesiológico y cristológico que él acaba de marcar como constitutivo de la escuela evangelizadora de síntesis fe, cultura, vida, también tiene que estar de alguna manera presente, no sé si en el marco previo, los prenotanda, como dicen a veces en los documentos, en estas orientaciones, que no van solamente a la catequesis, sino a la pastoral educativa, ¿no? Y que me parece que hay una reflexión enorme de muchas escuelas católicas, de muchas congregaciones, de muchas redes, como decía también en este caso de la Salle, que no pueden no estar presentes esa mirada de qué es la escuela católica, más allá de los documentos del Magisterio de Roma, que obviamente no tienen el contexto que nosotros necesitamos para que esto esté presente. Así que es un desafío que lo dejo grabado en el video para que esté de alguna manera en estos equipos y que me parece importante que de alguna manera, más allá de que, como decía también Connie, y es lógico, haya distintos modelos, distintas orientaciones que pueden incorporarse, ¿no? A ver, ya tenemos más comentarios. Muchas gracias, clarísimo. Sí, dice Elizabeth, se ve que Yo adhiere. una cosa digo que no, para contarles simplemente, que nos ha enriquecido mucho en los últimos 10 años, que nos viene enriqueciendo, digamos, estas reflexiones nosotros empezamos a anotarlas y a escribir, a sistematizar en distintas, tenemos una editorial que se llama Editorial Estela, y bueno, hay libros que han salido en esta línea, desde hace, digamos, desde el año 2000 más o menos, ¿no? 2098, 99, 2000. Pero en los últimos 10 años nos ha pasado como red que se han asociado obras congregacionales. Digamos, en este diálogo de trabajar juntos, hubo familias religiosas que dijeron, bueno, listo, estos 3 colegios que tenemos, que entren en la red La Salle. Y hemos tenido que entrar en diálogo. Imagínense que, no sé, una congregación, una escuela religiosa de cualquiera de ustedes, viene la hermana o el padre superior y les dice, miren, el año que viene ustedes empiezan a pertenecer a La Salle. Hay como una sensación de que nos vienen a conquistar, nos regalan, ¿qué pasa acá? ¿O qué somos? Hicimos las cosas tan mal que nos dan así como si no. Tenemos 125 años, escuelas de 125 años. No estoy diciendo una escuelita nueva que no pudo sostenerse. Escuelas que pasaron muchas crisis y cosas. Bueno, nada, eso nos obligó a nosotros, obviamente, a abrir nuestros textos, a abrir nuestra cabeza, a abrir la espiritualidad a otra manera, porque no es que, bueno, ahora, no sé, McDonald's compró a Burger, ¿no? No es eso. Somos iglesia todos y tenemos que caminar juntos. Estamos en una red. Pero bueno, ¿y cómo hacemos? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Qué uniforme llevan los chicos a la escuela? ¿Y qué celebramos? ¿Al santo, a la Salle o al otro? ¿O a los dos? Bueno, todo eso entró en nosotros desde hace más o menos 10 años. Han entrado en los últimos tiempos, digamos, se han asociado a la obra 15 escuelas. Digamos que en la red de La Salle de Argentina tenemos más escuelas asociadas, entendido por asociadas, Que nuevas propias. que vienen que propias, que de origen propio. Todas son Claro. propias Sí, sí, y sí. ninguna es propia, ¿no? Son bienes de la iglesia. Bueno, Digo, hay esto también, tres. Sí, perdón, Adrián, dale. no, no, eso que digo que, nada, y lo invito a hacer la experiencia también, ¿no? No asociarse a la red, asociarse con otras redes, porque digo, muchas veces, Hacer red sobre todo, claro, Adrián. pero muchas veces las condiciones de posibilidad de hacer una pastoral educativa no se dan porque no se dan las condiciones de hacer una buena escuela. Bueno, no consigo buenos directivos, no tengo directivos que... Si hace 20 años que estoy igual, tengo que hacer otra cosa para conseguir buenos directivos. Bueno, ¿no? O sea, no salgo de esto de estar en la catequesis todo el tiempo. Bueno, ¿y será que tengo que traer gente de afuera o asociarme con otra gente que vea que vaya más o menos por ese lado? Porque si no se da la condición de posibilidad, bueno, nada, obviamente la gracia de Dios supera todo esto y convierte y llega a los corazones de la gente de Por manera suerte. misteriosa. Por suerte, claro, pero digo, en lo que va de intencionalidad, y sí, nos va a evitar muchas frustraciones y por ahí podemos pensar otras salidas. Y nosotros nos ha servido mucho, nos ha traído mucha luz
encontrarnos con otros y que otro nos diga qué ve de nosotros también. No, y aparte qué lindo esto que lo que estamos haciendo acá, porque estamos tratando de hacer red, de hacer sinodalidad, de participar. Nos está convocando la Comisión Episcopal de Catequesis Pastoral Bíblica, y ustedes vienen y brindan acá lo caminado y lo que otros han caminado, como decías vos, que eso también estuvo muy lindo, que se hizo el primer día de no pensar que nadie inauguró el reino. Acá el único que inauguró el reino es Jesús. Así que me parece que es muy valioso, ¿no? Ahí decía Carolina, gracias por estas reflexiones tan claras, es imperativo que los equipos directivos asumamos con convicción de que somos los primeros animadores de la pastoral educativa, nos involucra, nos compromete. Gracias de Juan Pablo, que pedía que vos repitieras muy bien este concepto de implicitación. Elizabeth, dice Hilda Jiménez, por eso en los proyectos institucionales deben estar explicitados los considerandos de la pastoral educativa. Qué interesante esto, Adrián, crear redes. Necesitamos dialogar más sobre la pastoral en las escuelas. Qué bueno, ¿no? Evidentemente acá toda esta gente que ha estado 3 días en el medio de tormentas y olas de calor, evidentemente hay mucho deseo de compartir y nada, yo en particular te agradezco muchísimo, Adrián, la generosidad de siempre y las ganas de seguir escuchando, pensando y discerniendo juntos, ¿no? Bueno, no, gracias, el agradecido soy yo y bueno, y sí, ojalá que podamos seguir tejiendo redes en sentido, en territorio, digamos, concretamente cada uno, en su lugar, en Claro. la cuestión más práctica o más cotidiana, y después, bueno, en estos espacios que fácilmente se pueden constituir, hay que dedicarle tiempo y hay que estar juntos para poder conocernos, pero por acá vamos, me parece. Bueno, muchísimas gracias, Adrián. A ver, ahí me están llamando acá de lo de la coordinación, así Y ya son y media, así que tendríamos que estar volviendo, me parece. efectivamente ya nos estaban retando para variar. Así que bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Adrián, nuevamente. Y bueno, nos volvemos a encontrar ahora en la sala grande. Hasta luego. Nos vemos. No te olvides de mandarme los recursos. Sí.